Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta microsesión de la NIC SP19, provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Eh, Solamente vamos a ver la parte introductoria, ¿ya? Solamente la parte introductoria, referente a los conceptos básicos que se manejan en provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Para ponernos un poco en contexto, ¿ya? Nuevamente partiendo de los hechos económicos, si estudiamos un poco el universo de hechos económicos en el sector público, les presento esta pequeña gráfica, ¿ya? Dentro de los hechos económicos están agrupados en transacciones y otros eventos, ¿ya? Normalmente son hechos económicos que tienen impacto en el patrimonio de nuestra entidad, ¿sí? En el grupo de transacciones tenemos transacciones con contraprestación y sin contraprestación. Por ejemplo, con contraprestación tenemos la compra, la venta, cobro y pago, ¿no? Sin contraprestación lo pueden ver en la NIC SP23, referente más que todo a transferencias, subvenciones, condonaciones, multas, legados, regalos, servicios en bienes sin especie e impuestos. ¿Sí? Son temáticas que finalmente lo vimos en la NIC SP23. Pero todo esto está dentro del universo de transacciones con y sin contraprestación. Aparte de ello, siempre se habla como hechos económicos a otro tipo de eventos que no necesariamente vienen de transacciones comerciales o no comerciales, sino que simplemente nacen de las transacciones comerciales. Por ejemplo, otros eventos son calificados las estimaciones y las provisiones. Las estimaciones normalmente afectan a los activos y las provisiones afectan las transformaciones patrimoniales en los pasivos, ¿ya? Cuando hablo de las estimaciones, básicamente lo que le estoy hablando son de depreciaciones, amortizaciones, agotamiento, desvalorización, deterioro. Ustedes saben que la depreciación aplica a propiedad de planta y equipo, amortización a los intangibles, agotamiento de los activos biológicos, desvalorizaciones de las existencias y deterioro de propiedad, planta y equipo. ¿Ya? Las estimaciones en realidad tienen toda una historia que está en la NIC SP3, que son políticas contables, estimaciones y errores. Ya son temas que no lo vamos a tratar el día de hoy. En lo que son provisiones, está relacionado netamente con pasivos y básicamente son sentencias judiciales, laudos arbitrales, provisiones diversas como son el desmantelamiento, provisiones por sentencias judiciales y provisión por cobertura de riesgos y seguro y reaseguro. Como ven, hay todo un universo de hechos económicos agrupados en transacciones y otros eventos. Finalmente, todo este universo de transacciones y otros eventos afectan mi patrimonio de manera positiva o negativa, pero también hay otro grupo de hechos que no necesariamente van a afectar mi patrimonio y que se denominan contingencias. De estas contingencias afectan tanto a conceptos tales como activo y pasivo contingente, ¿ya? Dentro de los activos contingentes que ustedes más conocen son las multas por cobrar, bienes incautados, activos fijos menores, cartas fianzas, órdenes de compra. En los pasivos tenemos como pasivo contingente las demandas judiciales y órdenes de compra. Hasta el momento no les he explicado nada referente a la NIC CP19, solamente les estoy poniendo en contexto qué tipo de hechos económicos podrían ser analizados dentro de esta norma internacional. No se concentren tanto en la norma, concéntrense en el hecho económico, cómo reconocerlo, medirlo, presentarlo y revelarlo en los estados financieros. Ya, básicamente concéntrense en el hecho económico y la forma como van a presentarlo, a través de su reconocimiento, medición, presentación y revelación. Ya, cuando hablan de la NIC SPRI, si bien es cierto, te da conceptos básicos de lo que son provisiones, pasivos y activos contingentes, no tanto se concentran en la interpretación literal del título de la NIC SP19, ¿ya? Sino en lo que busca finalmente, que es representar un hecho económico. Y como este hecho económico está relacionado con activos y pasivos, es necesario dar un pequeño estudio o lectura a los activos y pasivos en toda su evolución, ¿ya? ¿Por qué les digo en toda su evolución? Porque cada vez que nosotros registramos distintos hechos económicos, estos están expuestos a un nivel de incertidumbre. Dentro del marco conceptual, habla un poco acerca justamente de esta incertidumbre. En realidad es un concepto bastante olvidado, ¿ya? El tema de la incertidumbre, pero que marca la pauta al momento de que ustedes registren un hecho económico. Miren, rescatando un poquito, la literatura del marco conceptual nos indica lo siguiente, ¿ya?
Criterios de reconocimiento y su relación con la información a revelar. Miren, acá habla acerca de reconocer un hecho económico y cómo tienen que revelar esta información en los estados financieros. El reconocimiento involucra el reconocer un hecho económico, ya sea como activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto, involucra una evaluación de incertidumbre relacionada con la existencia y la medición del elemento. Las condiciones que dan lugar a incertidumbre, si las hubiera, pueden cambiar. Por ello, es importante que la incertidumbre se evalúe en cada fecha de presentación. Hay dos tipos de evaluaciones que tenemos que hacer en cuanto a la incertidumbre. Incertidumbre en cuanto a la definición de un elemento, se refiere a los 5 elementos, ¿no? Y la evaluación en cuanto a la incertidumbre de la medición. ¿Cómo tienes que medir justamente el hecho económico? Ya, vamos a darle mayor cuerpo a lo que está comentando la literatura del marco conceptual de la siguiente manera, ¿ya? Estas transacciones que les mencioné anteriormente, de compra, venta, cobro, pago, transferencias, condonaciones, multas, legados, finalmente son transacciones que ustedes tranquilamente lo registran haciendo uso de cuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. ¿Por qué? Porque son transacciones que provienen de un punto de origen, de un hecho pasado, que puede ser un contrato o una ley. Una compra, ustedes tranquilamente lo pueden registrar. ¿Por qué? Porque tienen su informe de conformidad, la orden de compra, un contrato, el proveedor le trajo el bien o el servicio, le trajo su factura, hace su devengado. Es decir, tienen todos los ingredientes para tranquilamente ustedes registrar esa transacción de compra. ¿Ya? Entonces, nivel de incertidumbre en cuanto al registro de esa operación de compra es básicamente nula o remota, ¿no? Prácticamente, o sea, tienen la certeza, la certidumbre de que esa transacción se está llevando a cabo, por eso que ustedes lo registran como una compra. Igual pasa con el caso de una venta, ¿no? Ustedes venden a un cliente, le entregan el bien o el servicio al cliente, este a cambio les paga, ustedes reciben la plata, hacen un recibo de ingreso, lo depositan en la cuenta bancaria, le emiten una factura de venta, tienen todos los ingredientes necesarios para evidenciar con alta probabilidad, con alta certidumbre de que esa transacción de venta ha ocurrido, ¿ya? Pero eso no pasa en todos los casos. No todo hecho económico tiene ese alto nivel de certidumbre con las cuales ustedes están en constante contacto, ¿no? Constantemente ustedes registran compras y ventas a través del determinado recaudado, compromiso de vengado, giro y pago, ¿sí? Porque son transacciones con alta certidumbre de que han ocurrido, ¿ya? Pero hay otro tipo de eventos o hechos económicos que no necesariamente tienen ese nivel de incertidumbre como en una compra o una venta, como son justamente estos otros eventos. En estos otros eventos hacen un alto uso de estimaciones porque la certidumbre no es tan precisa, ¿ya? Por ejemplo, hacen estimaciones en cuanto a activos, por ejemplo, cuando usan ustedes la depreciación, la amortización, el agotamiento, la desvalorización o el deterioro. Por ejemplo, cuando ustedes compran un activo, una computadora, la computadora lo deprecian en 4 años, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes han comprado un activo y todo activo tiene una vida útil. En este caso, han comprado una computadora que tiene una vida útil de 4 años. Por lo tanto, lo voy depreciando año tras año un porcentaje anual del 25%. ¿Sí o no? Pero alguien me puede decir con total certidumbre que esa computadora le va a durar por 4 años. Evidentemente que no, ¿no? Depende mucho del uso que le des, ¿no? Y del mantenimiento que le des a esa computadora. Normalmente, en condiciones normales, una computadora dura de 8 a 10 años porque está sujeto a un mantenimiento preventivo, correctivo y a una reparación si es que se necesitara. Entonces, esto hace que la computadora te dure 6, 8, máximo unos 10 años. Por eso que tu depreciación contable difícilmente va a coincidir con la vida útil que efectivamente le estás dando a ese activo. Pero el hecho es de que tú al momento que compraste ese activo y pronosticaste que ibas a utilizarlo durante 4 años a una tasa del 25% anual de depreciación, estás haciendo básicamente una estimación con un nivel de certidumbre ligeramente dudoso, ¿no? Ligeramente dudoso. Dices que vas a depreciarlo en 4 años, pero en realidad vas a utilizarlo por 10 años. Entonces, ese nivel de certidumbre en cuanto al uso de una depreciación como estimación para tus activos da mucho
da mucho que investigar, ¿no? Entonces, ahí justamente estás frente a otro universo de transacciones que no tienen la certidumbre que tenían al momento que tú registraste tranquilamente una compra, una venta, un cobro o un pago, ¿ya? Igual pasa con la amortización de tus intangibles, la desvalorización de tus existencias y el deterioro. Solamente son estimaciones, aproximaciones, pero cuya terminología se aplica necesariamente a los activos, ¿ya? A los activos. En cuanto a los pasivos, ¿ya? En cuanto a los pasivos se utiliza otra terminología de estimación llamada provisiones. Si bien es cierto, las estimaciones lo que busca es ver cómo se va consumiendo el potencial de servicio de los activos que tú has adquirido, en el caso de los pasivos es totalmente distinto, ¿no? Cuando ustedes adquieren un pasivo, una obligación presente, proveniente de hechos pasados, lo que se busca finalmente en este pasivo es saber cuándo voy a pagarle a la otra parte, llámese proveedor, banco, tercero, lo que fuera. Acá me interesa saber más que todo cuándo voy a soltar el dinero. Acá me interesa saber cuánto voy a consumir, cuándo y por cuánto tiempo voy a consumir el potencial o el beneficio económico que trae consigo el activo que estoy utilizando, ¿ya? Evidentemente, al consumir el potencial de servicio, estoy consumiendo, ese consumo, perdón, se va a reflejar a través de un gasto, ¿no? Gasto por depreciación, gasto por amortización, gasto por agotamiento. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo el potencial de mi activo. En el caso de los pasivos, lo que quiero saber, lo que quiero estimar a través de una provisión es saber cuándo y cuánto le voy a pagar a ese tercero, a ese proveedor, a ese banco. ¿Sí? Y comienzo a hacer una serie de estimaciones, una serie de estimaciones. Pero el enfoque es totalmente distinto al activo, ¿no? Acá el enfoque del pasivo más que todo se direcciona a saber cuándo voy a soltar la plata, ¿sí? ¿Cuándo voy a soltar la plata? Entonces comienza acá a nacer el concepto de provisiones relacionado íntimamente con el concepto de pasivos. Ya, así como había el ejemplo de otros eventos, ya sean estas estimaciones de activos o estas provisiones de pasivos, igualmente afectan mi patrimonio, ¿no? Si ustedes deprecian un activo, ¿les afecta o no les afecta su patrimonio? Evidentemente que sí, ¿no? Y de manera negativa, estás consumiendo tu patrimonio. Al depreciar tu activo, estás consumiendo tu patrimonio. Al amortizar tus intangibles, también estás consumiendo tu patrimonio, ¿ya? En el caso de los pasivos, al registrar más pasivos, más deudas, estás también consumiendo tu patrimonio, porque trae consigo más deudas, traen consigo más gastos, y más gastos traen consigo más consumo de tu patrimonio. O sea, estas estimaciones y provisiones tienen un impacto negativo en tu patrimonio, al igual que estas transacciones que ustedes vieron acá, estas transacciones perfectas de compra, venta, cobro y pago con alto nivel de certidumbre, tienen impacto en tu patrimonio. Pero, ¿por qué les hago esta pequeña precisión de estos hechos económicos con impacto patrimonial? Porque acá tengo otro universo de hechos económicos, de hechos, perdón, de hechos de eventos que se llaman contingencias y que no necesariamente van a afectar tu patrimonio, ¿ya? Y por eso son catalogados como activos contingentes y pasivos contingentes. Por ejemplo, cuando te llega una demanda judicial, el hecho que alguien te demande por 5, 10, 15, 100 millones de soles no quiere decir que esa demanda para ti representa un gasto. No quiere decir que se está consumiendo tu patrimonio por el simple hecho de que alguien te ha demandado. Está supeditado a que primero esperes una sentencia preliminar del juez para saber si efectivamente esa demanda va o no va a afectar a tu patrimonio. Como no tienes una certidumbre, como en los casos anteriores, de saber si te va a afectar o no te va a afectar tu patrimonio, este hecho de acá no puede ser calificado como un hecho económico. Es decir, no es un hecho que afecte a tu economía, ni positiva ni negativa, negativamente. ¿Por qué? Porque hay una alta incertidumbre en saber cuándo o cuánto es lo que te va a afectar en tu patrimonio esta demanda judicial, ¿ya? Al igual como en los pasivos, veo el tema de demanda judicial, en los activos, por ejemplo, yo puedo imponer una multa a un infractor. El hecho que le ponga una multa por 100.000, 10.000, 100.000 soles, no quiere decir que la otra parte, ipso facto, va a venir a pagarme, ¿no? Y va a aumentar mi patrimonio. O sea, el hecho de que tú emitas una papeleta de infracción a un conductor, no quiere decir que en automático tu patrimonio al día siguiente va a aumentar. Tiene pinta de activo ese evento, tiene pinta de activo, pero hay un alto grado de incertidumbre de que
ese activo en algún momento se vuelve realidad. Recuerden que los activos son básicamente beneficios económicos o potencial de servicio que se incorporan, que ingresen hacia nuestra entidad. Ustedes imponen una multa, eso depende mucho de la otra parte, ¿no? Que tenga un compromiso de pago y una capacidad de pago para que ingrese el dinero a tus arcas y recién ahí aumente tu patrimonio, tenga impacto patrimonial y sea considerado esta transacción como un hecho económico porque está afectando tu economía de manera positiva. Entonces, agrupo estos tres universos, transacciones, otros eventos y contingencias, porque evolucionan de acuerdo al grado de certidumbre o incertidumbre. Transacciones tienen una nula o remota incertidumbre, los otros eventos tienen una baja relativa incertidumbre en su registro y las contingencias sí evidentemente tienen una alta incertidumbre para ser reconocidas como hecho económico dentro de los estados financieros, ¿ya? La NIC SP-19 trata más que todo la evolución de estas incertidumbres, más que todo de activos contingentes, pasivos contingentes y provisiones. No habla nada acerca de las estimaciones porque esto de la NIC SP3, ¿ya? La NIC SP19 habla básicamente de las provisiones, de los activos y los pasivos contingentes, atacando evidentemente la certidumbre o incertidumbre que se presente. Entonces, bajo este contexto, es necesario iniciar el estudio de la NIC-SP revisando la evolución de la incertidumbre a la que se expone un hecho económico, específicamente a aquellos reconocidos como activos y pasivos. Y por eso acá pongo una pequeña gráfica, ¿no? Una sencilla gráfica en realidad, ¿no? Acá